Yo, soltera, crié a mi sobrino por 19 años como mi propio hijo, tras el embarazo de mi hermana a los 16 y la presión familiar. En su graduación, ella reapareció con un pastel, felicidades de tu verdadera mamá. La reacción de mi hijo la destrozó. Me llamo Elena Rodríguez. Tenía 41 años cuando mi hermana intentó recuperar al hijo que me dio hace 19 años. Ella quedó embarazada a los 16. Mis padres entraron en pánico. Dijeron que un bebé arruinaría el nombre de la familia, arruinaría el futuro de Valeria, arruinaría todo. Así que, se volcaron hacia mí. Yo tenía 22 años, soltera, nunca había sostenido un recién nacido en mi vida. Lo tomé de todos modos, lo crié sola, trabajé en 2 empleos sus primeros 3 años, envolví sus regalos de Navidad en papel de periódico, asistí a cada reunión de padres y maestros sola. Mi hermana se mudó a Boston, terminó la universidad, obtuvo su MBA, se casó 2 veces y nunca descolgó el teléfono para preguntar por su hijo. Luego él se graduó de la preparatoria, y mi hermana entró a ese gimnasio cargando un pastel. Felicidades de tu verdadera mamá. Lo que sucedió en esa graduación hizo llorar a mi madre, hizo que el novio de mi hermana se fuera, e hizo que 200 extraños se pusieran de pie por una mujer que nunca habían conocido. Permítanme llevar los 19 años atrás, a la noche en que mi madre llamó a las 2 de la mañana. Crecí en Willow Creek, Ohio. Población 11,000. El tipo de pueblo donde tu vecino sabe tu boleta de calificaciones antes que tú. Y el cajero del supermercado pregunta por la cadera de tu abuela. Mi hermana Valeria es 6 años menor que yo. Ella era la bebé, la guapa, la que entraba a una habitación y hacía sonreír a la gente solo por existir. Yo era la otra. La que ponía la mesa, lavaba los platos, llevaba a Valeria a clases de baile todos los martes y jueves porque mi madre decía que era una buena práctica para cuando yo tuviera mis propios hijos algún día. Amaba a mi hermana. Quiero dejar eso claro. La amaba como las hermanas mayores, con irritación y ternura entrelazadas tan fuertemente que no puedes separarlas. Nuestra madre, Carmen Vallejo, tenía una filosofía simple. Valeria era frágil. Valeria necesitaba protección. Valeria era por quien te preocupabas. Y yo era la que manejaba las cosas, la confiable, la que no necesitaba que la revisaran porque yo lo resolvería. Nuestro padre, Ricardo Vallejo, estaba de acuerdo con todo lo que decía Carmen. No era un hombre cruel. Era ausente, presente en la mesa, ausente de cada conversación importante. Yo tenía 22 años. La primavera en que todo cambió. Acababa de terminar mi licenciatura en educación en Ohio State. Había sido aceptada en un programa de maestría con una beca completa. Tenía un plan, un cronograma, un apartamento estudio con una ventana que daba a un estacionamiento, lo cual me parecía hermoso porque era mío. Valeria tenía 16 años. Estaba en segundo de preparatoria. Tenía un novio llamado Marco que conducía un Mustang y trabajaba en el cine. Luego, una noche de marzo, el teléfono de nuestra casa sonó a las 2 de la mañana. Era mi madre. Conduje los 40 minutos a casa en la oscuridad. Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té que no estaba bebiendo. Ricardo estaba junto al refrigerador con los brazos cruzados, mirando un punto en el suelo. Valeria estaba arriba. Podía oírla llorar a través del techo. Carmen no levantó la vista cuando me senté. Empujó un trozo de papel sobre la mesa. Una ecografía impresa. 4 meses de embarazo. 4 meses. Valeria lo había sabido durante 4 meses y no le había dicho a nadie. Las primeras palabras de Carmen no fueron sobre Valeria, ni sobre el bebé, ni sobre Marco, quien ya había dejado de devolver las llamadas de Valeria. Sus primeras palabras fueron: los vecinos no pueden saberlo. Recuerdo el reloj de pared haciendo tic-tac. 2:11, el té enfriándose. Ricardo carraspeando y sin decir nada. Carmen expuso las opciones como un general expone un plan de batalla: adopción. Pero la agencia requeriría papeleo, y el papeleo significaba que la gente se enteraría, quedárselo. Pero Valeria tenía 16 años, y Carmen no tendría una madre adolescente en su casa. Arruinaría todo lo que hemos construido,
dijo como si hubiera construido algo más que un jardín delantero y una reputación. Luego fue al armario del pasillo, regresó con una pequeña manta amarilla doblada en un cuadrado, una manta de bebé de algodón, descolorida en los bordes. «Esta era tuya», dijo, entregándomela. «¿Cuándo naciste?» La sostuve, suave, delgada por 22 años de almacenamiento. Olía a cedro y polvo. Carmen se sentó de nuevo, me miró por primera vez desde que llegué. «Tienes que ayudar. Eres su hermana». A la mañana siguiente, Carmen lo dejó claro. Si yo no tomaba al bebé, llamarían a una agencia de adopción para el viernes. El bebé iría a extraños. Valeria volvería a la escuela, y nunca volveríamos a hablar de ello. Hice la única pregunta que importaba. «¿Qué hay de Valeria?» «Ella quiere quedarse con el bebé». Carmen agitó la mano como si hubiera preguntado por el clima. «Valeria es una niña. No sabe lo que quiere». Ricardo asintió. Siempre asentía. Miré a Valeria, que había bajado y estaba sentada en el sofá con las rodillas pegadas al pecho. Llevaba una sudadera 3 tallas más grande. El rímel se le había corrido bajo los ojos. Parecía exactamente lo que era, una asustada chica de 16 años que no tenía idea de lo que le estaba pasando a su cuerpo o a su vida. «Valeria», dije. «¿Qué quieres?» Miró a Carmen, luego a mí, luego al suelo. «Quiero irme», susurró. Carmen me señaló. «Ahí lo tienes. Ella tiene escuela. Tiene toda su vida por delante. Ella tiene escuela. Necesito que recuerden esa frase porque la volveré a escuchar». 19 años después, en el peor día de mi vida, esas 4 palabras volverán a mí en un gimnasio lleno de 200 personas, y significarán algo completamente diferente. Conduje a casa esa noche con la manta amarilla en el asiento del pasajero. Todavía no había dicho que sí, pero tampoco había dicho que no, y en mi familia, el silencio era lo mismo que el acuerdo. 2 semanas después, llamé a mi madre y le dije que lo haría. Me retiré de mi programa de maestría a la mañana siguiente. Mateo nació el 14 de julio a las 3:17 de la tarde. 6 libras 9 onzas, una cabellera oscura y un grito que podía pelar pintura. Yo estaba en la sala de partos. Valeria estaba allí, por supuesto, porque era la que estaba de parto. Carmen estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, mirando el reloj. Ricardo esperaba en el pasillo, probablemente mirando un punto en el suelo. El parto duró 11 horas. Valeria fue valiente. Se lo concedo. No se quejó. Agarró la barandilla y respiró como le dijo la enfermera y empujó cuando le dijeron que empujara. Tenía 16 años y su cuerpo estaba haciendo algo extraordinario. Y observé su rostro durante cada contracción y pensé, es tan joven. Cuando llegó Mateo, la enfermera lo limpió, lo envolvió y lo ofreció. ¿Quién quiere sostenerlo primero? 3 personas en esa habitación. Valeria giró la cabeza hacia la pared. Carmen no se movió. La enfermera me miró. Yo lo tomé. 6 libras 9 onzas. Tenía los ojos cerrados. Su puño se cerró alrededor de mi dedo índice y dejó de llorar así, como si hubiera estado esperando a la persona adecuada para sostenerlo. La enfermera preguntó quién se lo llevaría a casa. Silencio. El silencio más largo de mi vida. Yo, dije. 3 días después, llevé a Mateo a mi apartamento de una habitación en East Willow Street. Tenía una cuna prestada de una compañera de trabajo, una caja de pañales de la tienda de $1 y la manta amarilla del armario de mi madre. Lo envolví en ella esa primera noche. La misma manta que me había envuelto a mí 22 años antes. Apenas lo cubría, pero era suave, cálida y nuestra. El primer año casi me destroza. Mateo tenía cólicos. Lloraba durante 4 horas cada noche entre las 8 y la medianoche. Caminaba en círculos por mi apartamento, abrazándolo a mi pecho, tarareando canciones que recordaba a medias de la infancia, mirando el reloj y rezando por el silencio. Trabajaba como asistente de maestra en la primaria Willow Creek de 7:45 a 3:30, luego a casa con un bebé que gritaba. Aprendí a funcionar con 4 horas de sueño.
Aprendí a comer de pie. Aprendí a ducharme en menos de 3 minutos porque 3 minutos era exactamente el tiempo que Mateo toleraba el asiento vibrador. Llamé a mi madre una vez a las 11 de la noche después de que Mateo llevara 3 horas llorando sin parar. Estaba de pie en la cocina en pantalones de chándal y una camiseta manchada de fórmula y yo también estaba llorando. Mamá, necesito ayuda, dije. Solo por una noche, por favor. La voz de Carmen era firme. Tú elegiste esto, Elena. Eres una adulta. Resuélvelo. Colgó. Valeria, mientras tanto, se mudó a Boston para la universidad en agosto. Había sido aceptada en una pequeña escuela privada. La matrícula la pagaron con una combinación de becas y los ahorros de nuestros padres. Los mismos ahorros que dijeron que no podían cubrir las facturas del pediatra de Mateo cuando pregunté. En octubre, un tribunal de familia en el condado de Franklin me otorgó la tutela legal de Mateo. El papeleo fue sencillo. Valeria firmó los formularios de renuncia voluntaria por fax desde Boston durante la semana de iniciación. Guardé los papeles en una pequeña caja fuerte ignífuga que guardaba debajo de mi cama junto a la manta amarilla. Junto a la pulsera del hospital de Mateo, junto a una fotografía suya durmiendo en mi pecho a los 4 días de edad, con la boca abierta, el puño cerrado, tranquilo por primera vez desde su nacimiento. Era mío legalmente, finalmente, por completo. Permítanme darles los próximos 5 años en instantáneas. Mateo a 1 año, sus primeros pasos. Caminó desde la mesa de café hasta el sofá. 1 metro de aire abierto, brazos extendidos, sonriendo como si hubiera conquistado el Everest. Lo grabé en un teléfono de concha que apenas grababa 30 segundos de vídeo. Todavía tengo ese vídeo. Mateo, a los 2. Ma fue su primera palabra. No mamá o mami, solo ma. Corta, eficiente, como si ya hubiera descubierto lo más importante y no necesitara sílabas extra. Mateo a los 3. Empecé a enseñar a tiempo parcial en la primaria Willow Creek, solo por las mañanas, mientras una vecina llamada Patricia, o Patty, cuidaba a Mateo por $40 a la semana. Patty tenía 6 nietos y la paciencia de una formación geológica. Mateo la amaba. Mateo a los 4. Podía leer, no solo letras, palabras, frases. Leía la caja de cereal en el desayuno y me preguntaba qué significaba riboflavina. Tuve que buscarlo. Mateo a los 5, primer día de kindergarten. Me quedé fuera de las puertas de la escuela durante 15 minutos después de que entró, por si acaso. No miró hacia atrás. Entró con su mochila de Spider-Man y no miró hacia atrás. Y yo estaba tan orgullosa y tan devastada al mismo tiempo que me senté en mi coche y lloré. Nadie de la familia Vallejo nos visitó durante esos 5 años. Ni una sola vez. Ni regalos de Navidad, ni tarjetas de cumpleaños. Carmen llamaba ocasionalmente para preguntar cómo me estaba manejando, nunca para ofrecer ayuda. Ricardo envió un cheque de $50 en el tercer cumpleaños de Mateo. Sin nota, solo el cheque. La mañana de Navidad cuando Mateo tenía 3 años, solo nosotros 2. Envolví sus regalos en papel de periódico porque no podía pagar papel de regalo. Él no se dio cuenta. Tenía 3 años. Pensó que la página de cómics era parte del regalo. Cuando Mateo tenía 6 años, Valeria llamó. Era un martes por la tarde. Estaba haciendo espagueti. Mateo estaba en la mesa dibujando una imagen de un dinosaurio comiendo una nave espacial. El teléfono sonó y el identificador de llamadas mostraba un código de área de Boston y casi no contesté porque pensé que era un telemarketer. Elena, soy Valeria. Su voz había cambiado. Más profunda, más pulcra, como si hubiera estado tomando clases y sonando como una adulta. No preguntó por Mateo, ni cómo le iba en la escuela, ni qué le gustaba comer, ni si todavía tenía cólicos o si ya los había superado hace años. No preguntó nada de eso. Preguntó por un coche, un Toyota Camry del 2003 que había dejado en el garaje de nuestros padres 6 años atrás. Quería saber si todavía estaba allí. Necesitaba venderlo. Me graduaré la próxima primavera, dijo, y necesito efectivo para el depósito de mi apartamento.
Le dije que el coche probablemente todavía estaba en el garaje. Dijo que llamaría a Carmen para arreglarlo. Luego dijo, gracias. Adiós, y colgó. 42 segundos. Lo cronometré después porque no podía creer que esa fuera toda la conversación. Esa noche, Carmen llamó. Tu hermana se graduará la próxima primavera, la mejor de su clase, negocios y marketing. No le compliques las cosas. No le estoy complicando nada a nadie, dije. Estoy haciendo espagueti. Valeria se graduó summa cum laude de Emerson el mayo siguiente. Carmen condujo a Boston para la ceremonia. Ricardo también fue. Tenían la foto de graduación enmarcada y colgada en la sala, con passepartout profesional, 18x24. La foto del primer día de escuela de Mateo estaba en mi refrigerador, sostenida por un imán con forma de mariquita. No estaba en su casa en absoluto. Cuando Mateo tenía 8 años, sucedieron dos cosas que cambiaron la trayectoria de mi vida. La primera, la preparatoria Willow Creek me ofreció un puesto de tiempo completo como asistente de educación especial con una trayectoria a coordinadora si completaba mi maestría. El salario era de $43,000 al año. Beneficios incluidos. Para una madre soltera que había estado viviendo con salarios de asistente de maestra y compras de supermercado cuidadosamente racionadas, ese número se sentía como una fortuna. La segunda, Mateo me hizo una pregunta mientras lavaba los platos. Tía Elena, ¿por qué yo no tengo una mamá y un papá como los otros niños? Mis manos dejaron de moverse. El agua seguía corriendo. Un plato se resbaló y tintineó contra el fondo del fregadero. Él estaba sentado en la mesa de la cocina detrás de mí. Tarea extendida, lápiz en la mano, mirándome con esos ojos oscuros y serios que ya eran demasiado perceptivos para un niño de 8 años. Cerré el grifo, me sequé las manos, me senté frente a él. Mateo, te amo más que a nada en este mundo. Tu madre biológica también te ama, a su manera. Pero yo soy la que está aquí. Soy la que siempre estará aquí. Estudió mi rostro. 8 años y ya leía a la gente como si fueran libros. Lo sé, dijo. Solo quería llamarte mamá en lugar de tía Elena. Está bien. No había llorado en años. Ni cuando Carmen se negó a ayudar. Ni cuando Valeria llamó para preguntar por un coche en lugar de por su hijo. Ni cuando la Navidad llegó y se fue sin una tarjeta de nadie. Pero cuando un niño de 8 años pidió permiso para llamarme mamá, me derrumbé. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y me abrazó. Brazos pequeños, agarre fuerte. Olía a virutas de lápiz y jugo de uva. Está bien, mamá, dijo por primera vez. Esa noche, después de que Mateo se acostó, me senté en la mesa de la cocina durante mucho tiempo. Pensé en llamar a Carmen, en decir, tu nieto acaba de llamarme mamá. Y fue el mejor y más triste momento de mi vida, y necesito que me digas que lo estoy haciendo bien. No llamé porque ya sabía lo que diría. Me diría que no confundiera a Mateo. Me diría que Valeria era su verdadera madre. Me diría que me estaba extralimitando. En cambio, abrí la caja fuerte ignífuga debajo de mi cama, saqué los papeles de la tutela legal, los leí a la luz de mi lámpara de noche. Mi nombre en cada línea, Elena Lynn Rodríguez, tutora legal, Valeria Marí Medina, firma de la madre biológica, renunciando a todos los derechos de custodia, notariado, sellado, archivado en el condado de Franklin. Debajo de los papeles estaba la manta amarilla. La había guardado doblada en la caja fuerte desde que Mateo la dejó a los 5 años. Solía llevarla a todas partes, al supermercado, a la cama, a la bañera. Estaba deshilachada por las esquinas y le faltaba una cuarta parte de su costura original. Olía a champú de bebé y a años. Todavía la sostenía cuando escuché un pequeño golpe en mi puerta. Mateo estaba allí con su pijama de dinosaurios. Mamá, no puedo dormir. Yo tampoco, dije. Se subió a mi cama, vio la manta en mis manos, la alcanzó. Esa es mi manta de bebé, dijo. No la había visto en 3 años. Fue mía primero, dije. Antes de que fuera tuya. Me la quitó,
estudió los bordes deshilachados, luego la dobló cuidadosamente, demasiado cuidadosamente para un niño de 8 años, y la colocó de nuevo en la caja fuerte. Hay que mantenerla a salvo, dijo. Es importante. Era más de lo que él sabía. Le conté a Mateo toda la verdad cuando tenía 13 años. Estábamos sentados en el porche un domingo por la tarde. Había estado haciendo preguntas durante meses, no directas, sino preguntas que rodeaban el tema. ¿Por qué la abuela Carmen siempre lo presentaba como el hijo de Valeria? ¿Por qué no había registro de su nacimiento en nuestros álbumes de fotos familiares? ¿Por qué nunca había conocido a Marco? Así que le conté todo. Le conté sobre la llamada telefónica a las 2 de la mañana, sobre el ultimátum de Carmen, sobre la manta amarilla y el viaje de 40 minutos a casa en la oscuridad. Le conté que Valeria tenía 16 años, estaba asustada y no estaba preparada. Le conté los hechos, sobre los papeles legales, sobre el hecho de que su madre biológica no había llamado, escrito o visitado en 13 años. No editorialicé. No dije que Valeria fuera una mala persona. No dije que Carmen estuviera equivocada. Solo le conté lo que sucedió en orden, de la manera en que sucedió. Mateo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se levantó, entró y cerró la puerta de su habitación. No salió durante 2 días. La tercera mañana, apareció en la mesa de la cocina, ya vestido para la escuela. Había hecho huevos revueltos. Se sentó, tomó su tenedor, comió 3 bocados. Luego dijo, no estoy enojado con ella. ¿Con Valeria? Pregunté. Con ninguno de ellos. Solo estoy triste por ella. Se perdió todo. Se fue a la escuela. Me senté en la mesa durante otros 20 minutos sosteniendo una espátula, sin respirar correctamente. Mateo no dejó de llamarme mamá. No pidió conocer a Valeria. No pidió llamar a Carmen o Ricardo. Simplemente siguió siendo un chico de 13 años. Torpe, brillante, creciendo 3 pulgadas ese verano. Y siguió siendo mío. Mientras yo criaba a Mateo, Valeria coleccionaba logros. MBA de Northwestern, directora de marketing en una agencia boutique en Chicago a los 28. Oficina de esquina, coche de empresa, el tipo de carrera que luce bien en LinkedIn. También coleccionó matrimonios. Los primeros 2 años, su nombre era Andrés. Nunca lo conocí. El segundo duró 14 meses. Su nombre era Leo. Tampoco lo conocí. Cada vez que Valeria se divorciaba, Carmen me llamaba, no para preguntar cómo estaba Mateo, no para contarme qué puntuación había obtenido el hijo de Valeria en su examen de matemáticas o que había entrado en el cuadro de honor por 4ª vez consecutiva. Me llamaba para decirme que no le añadiera más estrés a Valeria. Tu hermana está pasando por un momento difícil, dijo Carmen después del segundo divorcio. Ahora no necesita juicios de nadie. No he hablado con Valeria en 3 años, dije. Bien. Que siga así. Que se recupere. Mi hermana se casó 2 veces, se divorció 2 veces, y ninguna de las veces le envió una tarjeta de cumpleaños a Mateo. El 14 de julio venía y se iba, año tras año, y el buzón seguía vacío. Ni tarjeta, ni llamada, ni mensaje de texto. La oficina de correos conocía mi dirección. Ella simplemente no la usaba. Mientras tanto, completé mi maestría. Me tomó 4 años de clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo y criaba a Mateo. Me gradué cuando Mateo tenía 8 años. Nadie de mi familia asistió a mi graduación tampoco. Andrea González, una colega que se había convertido en mi amiga más cercana, se sentó en la tercera fila y aplaudió lo suficientemente fuerte como para 10 personas. Me convertí en la coordinadora de educación especial en la preparatoria Willow Creek al año siguiente. Nadie llamó para felicitarme, pero estaba bien. Había dejado de esperar esa llamada alrededor del 4º año. El día de Acción de Gracias cuando Mateo tenía 15 años fue la primera vez que lo llevé a casa de mis padres en años. No sé por qué acepté ir. Quizás pensé que las cosas habían cambiado. Quizás quería que Mateo tuviera la experiencia de una fiesta en una mesa grande al menos una vez. Quizás estaba cansada de fingir que la familia Vallejo no existía.
Condujimos los 40 minutos hasta Willow Creek. Mateo llevaba una camisa abotonada que él mismo había elegido. Estaba nervioso. Podía notarlo porque no dejaba de ajustarse el cuello en el espejo del asiento del pasajero. La casa estaba llena. Carmen había invitado a primos, una tía, 2 vecinos. La mesa estaba puesta para 14 personas. Pavó, puré de papas, cazuela de ejotes, un día de acción de gracias normal, de los que se ven en las películas. Carmen nos recibió en la puerta. Abrazó a Mateo. Breve, performático. Luego lo llevó al comedor y lo presentó a un primo que nunca había conocido. Este es el hijo de Valeria, Mateo. No el hijo de Elena. No nuestro nieto, a quien Elena ha estado criando sola durante 15 años. Ni siquiera Mateo. Solo el hijo de Valeria. La mano de Mateo encontró la mía debajo de la mesa. Apretó. 15 años. Y él entendía la dinámica mejor que cualquiera en esa habitación. Ricardo cortó el pavo. Carmen sirvió vino. Nadie le preguntó a Mateo sobre la escuela, sobre sus calificaciones, sobre el proyecto de la Feria de Ciencias que había ganado el 2º lugar a nivel estatal. Nadie me preguntó a mí nada en absoluto. Después del postre, Carmen me acorraló en la cocina. Fue amable de tu parte traerlo, dijo, mientras cargaba el lavavajillas. Valeria se alegraría de saber que le va bien. Entonces quizás Valeria debería preguntarle ella misma, dije. Carmen me dio la mirada, la que decía, estás siendo difícil de nuevo. Condujimos a casa en silencio. Mateo rompió el silencio primero. No necesito volver allí, mamá. El año junior de Mateo fue cuando me di cuenta de que no era solo inteligente. Era excepcional. Puras A desde el primer año, clases de apapiladas 3 de fondo, capitán del equipo de debate, tutor voluntario en el centro comunitario todos los sábados por la mañana. Su maestra me detuvo en el pasillo para decir cosas como dotado y excepcional y ha considerado la admisión temprana a la universidad. Yo no había considerado nada excepto asegurarme de que cenara todas las noches y tuviera ropa limpia para la escuela. Todo lo demás, las calificaciones, la ambición, la disciplina silenciosa, todo eso era Mateo. Su consejera universitaria me citó a una reunión en octubre. Mateo está en camino de ser el mejor estudiante de la promoción, dijo. Su ensayo es uno de los más fuertes que he leído en 20 años. Pregunté de qué trataba el ensayo. Ella deslizó una copia impresa sobre el escritorio. El título estaba centrado en la parte superior en Times New Roman de 12 puntos, la mujer que me eligió. Lo leí en el estacionamiento de la escuela porque no podía leerlo frente a otro ser humano. Me senté en mi Honda con el motor apagado y las ventanas subidas, y leí cada palabra. Escribió sobre la noche en que lo llevé a casa del hospital. Sobre la manta amarilla. Sobre aprender a andar en bicicleta en el estacionamiento de nuestro complejo de apartamentos porque no teníamos entrada. Sobre las mañanas de Navidad con papel de periódico para envolver. Sobre la noche en que me pidió que lo llamara mamá y yo lloré. Escribió, la biología es un accidente. El amor es una decisión. Mi madre tomó esa decisión todos los días durante 19 años y nunca pidió crédito. Me senté en ese coche durante 20 minutos antes de poder conducir. El estacionamiento se vació a mi alrededor. El sol se puso. Sostuve ese ensayo contra el volante y me permití sentir cada año. 2 meses antes de la graduación, Mateo me mostró el chat grupal. Llegó a casa de la escuela un miércoles y puso su teléfono en el mostrador de la cocina. Pantalla hacia arriba. Mamá, tienes que ver esto. Era un grupo de mensajes de texto familiar. Carmen, Ricardo, Valeria, tía Patricia, tío David. Alguien había añadido a Mateo al hilo por accidente. Probablemente Carmen, que apenas podía usar su teléfono en un buen día. Los mensajes se remontaban a 2 años. Los revisé, sentada en la mesa de la cocina mientras Mateo estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, observándome. Carmen, hace 14 meses, cuando Valeria esté lista, recuperará a Mateo. Elena solo lo está cuidando por ahora. Valeria, en el mismo hilo, 3 días después,
dame un par de años más. Estoy organizando mi vida. Ricardo, un emoji de pulgar hacia arriba. Tía Patricia, pobre Valeria. Ha pasado por tanto. Tío David, Elena debería estar agradecida de haber podido tener un hijo. Leí cada mensaje 2 veces. Mis manos estaban firmes porque tenían que estarlo. La cocina estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. 2 años. Durante 2 años, mi familia había estado discutiendo el regreso de mi hijo como si fuera una cortadora de césped prestada. Como si yo lo estuviera guardando temporalmente hasta que Valeria estuviera lista para recogerlo. Dejé el teléfono, miré a Mateo. ¿Por qué no me mostraste esto antes? Porque no quería que los perdieras, dijo. Aunque no te merecen. 17 años, de pie en mi cocina, protegiéndome de mi propia familia. No llamé a Carmen. No llamé a Valeria. No grité, ni lloré, ni lancé nada. Fui al dormitorio, abrí la caja fuerte ignífuga y revisé los papeles de la tutela, cada página, cada firma, cada sello notariado. Luego cerré la caja fuerte y volví a hacer la cena. Si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan, pero nadie agradece, si has sido la persona confiable mientras otra recibía los aplausos, entonces sabes exactamente cómo se siente esto. Pulsa el botón de suscribir y quédate porque lo que sucede en la graduación es algo que todavía no puedo creer que Mateo tuviera el coraje de hacer. Esa noche después de la cena, Mateo y yo nos sentamos en el porche. ¿Por qué no me dijiste cuando viste los mensajes por primera vez? Pregunté de nuevo. Se quedó en silencio un rato. Los grillos llenaron el silencio. Porque habrías confrontado a la abuela, dijo. Y entonces ella te habría cortado por completo. Y aunque no te trata bien, sé que todavía la quieres. No quería ser la razón por la que perdieras a tu mamá. Quería discutir. Quería decir que Carmen había perdido el derecho a ser llamada mi mamá hace años, pero la verdad era más complicada que eso. Como siempre lo es la verdad cuando involucra a la familia. Mateo, tú y yo somos una familia. Lo hemos sido desde el día en que te traje a casa. Lo que sea que ellos piensen, lo que sea que planeen, no cambia lo que es legal y realmente cierto. ¿Eres mi hijo? Asintió. Lo sé. Siempre lo he sabido. No confronté a nadie. No reenvié las capturas de pantalla. No las publiqué en línea ni las envié a un abogado. No hice ninguna de las cosas dramáticas que podrías esperar. Lo que hice fue tranquilo. Abrí la caja fuerte ignífuga debajo de mi cama. Revisé cada documento. Papeles de tutela válidos. Renuncia voluntaria firmada y notariada. Registros de inscripción escolar. Mi nombre en cada línea de contacto de emergencia durante 19 años. Registros médicos. Mi firma en cada formulario de consentimiento desde su primera vacuna. También encontré la manta amarilla doblada en la esquina de la caja fuerte, descolorida, deshilachada, oliendo débilmente a algo que ya no podía nombrar. La sostuve por un momento, luego la volví a colocar y cerré la caja fuerte. Si querían una pelea, el papeleo estaba listo. Pero yo no iba a empezar una. 6 semanas antes de la graduación, Carmen llamó con noticias. No preguntó sobre el anuncio de Mateo como el mejor estudiante de la promoción. No preguntó sobre la ceremonia ni si debía traer algo. Llamó para hablar de Valeria. Tu hermana ha conocido a alguien, dijo Carmen, como la gente anuncia premios de lotería. Se llama Javier Delgado. Está en bienes raíces. Muy exitoso, muy tradicional. Quiere una familia, Elena. Una familia de verdad. Me apoyé en el mostrador de la cocina y escuché. Valeria le contó sobre Mateo, sobre lo complicado que eran las cosas, sobre cómo la situación familiar la obligó a tomar una decisión difícil. ¿Qué decisión fue esa? Pregunté. ¿Sabes a qué me refiero? La decisión de dejarte ayudar. Dejarme ayudar. Así describió mi madre 19 años de maternidad en solitario. Dejarme ayudar. Javier está muy conmovido, continuó Carmen. Cree que Valeria es valiente. Quiere conocer a Mateo.
Esta podría ser la oportunidad de Valeria, Elena, su oportunidad de finalmente tener todo lo que se merece. ¿Su oportunidad? No la oportunidad de Mateo de conocer a su madre biológica. No una oportunidad para que la familia se sanara. No una oportunidad para que yo finalmente obtuviera algún reconocimiento. La oportunidad de Valeria. Esa fue la frase que usó mi madre. La graduación de mi hijo, el niño que había criado durante 19 años. Y mi madre lo vio como una oportunidad para Valeria. Javier no sabe la historia completa, ¿verdad? Dije. Sabe lo que necesita saber. No sabe que firmó sus derechos por fax durante la semana de iniciación. Silencio. Luego, no le arruines esto. Colgué, salí, me senté en los escalones del porche durante 30 minutos, viendo cómo se encendían las luces de la calle una por una. Luciérnagas, cortadoras de césped en la distancia. Mateo salió con 2 vasos de agua, se sentó a mi lado. ¿Llamó la abuela? Preguntó. Sí. Sobre la tía Valeria. Ella no es tu tía. Lo sé, pero es más fácil. 3 semanas después, Mateo entró a la cocina con su teléfono. Me envió un mensaje. Yo estaba corrigiendo trabajos en la mesa, bolígrafo rojo en mano, pila de informes de PI. Giró la pantalla hacia mí. Mensaje directo de Instagram de una cuenta con una foto de perfil profesional y 4,000 seguidores. Hola, guapo. Sé que esto es inesperado, pero soy tu mamá biológica. He pensado en ti todos los días. Me encantaría conocerte. Vengo pronto a la ciudad. Seguido de 3 emojis de corazón y una carita sonriente. Lo leí 2 veces. Dejé mi bolígrafo rojo, miré a Mateo. Me estaba observando como siempre lo hacía cuando algo importante sucedía. En silencio, cuidadosamente, midiendo mi reacción antes de formar la suya. ¿Qué quieres hacer? Pregunté. No lo sé. ¿Qué debería hacer? Esa es tu decisión, Mateo. No la mía. Se sentó, lo pensó durante 2 minutos completos. Luego escribió una respuesta. Corta, educada, fría. Hola, gracias por contactarme. Aprecio que hayas pensado en mí. No había mamá. No había emojis de corazón. No había me encantaría conocerte. Solo un reconocimiento superficial de que se había recibido un mensaje. Valeria respondió en 90 segundos. No puedo esperar a verte en la graduación. Traeré a alguien especial que quiero que conozcas. Mateo lo leyó. Luego bloqueó su teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. Pensé en Valeria a los 16 firmando papeles por fax desde una casa de hermandad y en Valeria a los 35 escribiendo he pensado en ti todos los días, con 3 emojis de corazón. Misma persona, misma evasión, diferente fuente. Ella tiene escuela. He pensado en ti todos los días. 2 frases, 19 años de diferencia. La primera al menos fue honesta. 6 semanas antes de la graduación, la escuela lo hizo oficial. Mateo Rodríguez, el mejor estudiante de la promoción, clase de 2026. Recibí la llamada de la oficina de la directora un martes por la mañana entre el segundo y tercer periodo. Estaba en medio de una reunión de PI para un estudiante con dislexia. Me disculpé, salí al pasillo y escuché a la directora Gómez decirme que mi hijo tenía el promedio más alto en una clase de 312 estudiantes. Dará el discurso de valedictorian en la ceremonia, dijo Gómez. De 5 a 7 minutos. Puede elegir su propio tema. Le di las gracias, colgué, me apoyé en la pared del pasillo por un momento. Una estudiante de segundo año pasó y preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Estaba mejor que bien. Esa noche, le dije a Mateo. Sonrió. La sonrisa tranquila y contenida que no había heredado de nadie de la familia Vallejo porque era completamente suya. Ya empecé a escribir el discurso, dijo. ¿Puedo leerlo? Todavía no. Lo escucharás en la ceremonia. Durante las siguientes 6 semanas, lo escuché practicar detrás de la puerta cerrada de su habitación.
Leyendo en voz alta, haciendo pausas, releyendo. A veces escuchaba un silencio que duraba 5 o 10 minutos, y sabía que estaba reescribiendo algo. Me compré un vestido nuevo por primera vez en 3 años. Andrea me ayudó a elegirlo. Azul marino, simple, lo suficientemente cómodo como para sentarme en una silla de plástico durante 2 horas. Andrea dijo que parecía que iba a una cena de estado. Le dije que iba a algo mejor. Mateo planchó su propia camisa. Había estado planchando su propia camisa desde los 14 años. Yo le enseñé. Era mejor que yo. 2 semanas, luego 1 semana, luego 3 días. La ceremonia se acercaba y también Valeria. La llamada telefónica llegó un jueves por la tarde, 9 días antes de la graduación. El número de Carmen. Casi la dejé sonar. Casi. Valeria estará en la ceremonia, dijo Carmen. Sin saludo, sin charla trivial. Traerá a Javier. Vuelan desde Chicago. Bien. No hagas un escándalo, Elena. Nunca he hecho un escándalo en mi vida. Bien, porque este es un día importante para Valeria. Sostuve el teléfono lejos de mi oído y lo miré fijamente. Un día importante para Valeria, no para Mateo, el que se graduaba. No para mí, la que le había ayudado con la tarea todas las noches durante 13 años. Para Valeria, la que volaba con un nuevo novio para interpretar el papel de madre ante una audiencia. Trae un pastel, añadió Carmen. Algo especial para celebrar. Eso es agradable, dije, porque no había nada más que decir. Colgué, me senté en el porche. Era mayo. El aire olía a hierba cortada y magnolia. Podía oír el aspersor de los vecinos haciendo clic. Después de 15 minutos, Mateo salió con 2 vasos de limonada. Se sentó a mi lado. Bebimos en silencio un rato. Ella viene, dije. Lo sé. ¿Con Javier? Me lo imaginaba. ¿Estás bien con eso? Dejó su vaso en la barandilla del porche, me miró con esos ojos oscuros y firmes. Mamá, he estado bien por mucho tiempo. Estaba bien cuando tenía 8 años y pedí llamarte mamá. Estaba bien cuando tenía 13 y me dijiste la verdad. Estaba bien cuando leí el chat grupal y estoy bien ahora. Se levantó, me apretó el hombro. Puede traer a quien quiera. Puede traer un pastel, un cartel y una banda de música. No cambiará nada. ¿Entró? Me quedé en el porche hasta que se puso el sol. Mañana de graduación. Me desperté a las 5:30. No pude volver a dormir, hice café, me senté en la mesa de la cocina, escuchando la casa respirar. El birrete y la toga de Mateo estaban colgados en el respaldo de la silla del comedor, azul marino, borla dorada. Los había recogido de la oficina de la escuela hace 3 días y los había planchado a fuego lento, un paño húmedo entre el poliéster y la placa, como mi madre me enseñó a planchar cuando tenía 10 años. Mateo bajó a las 7, se duchó, se afeitó. Llevaba 2 años afeitándose, aunque apenas tenía algo que afeitar, y se vistió con una camisa blanca abotonada y pantalones oscuros. ¿Cómo te sientes? Pregunté. ¿Hambriento? Hice huevos, tostadas, jugo de naranja. Comimos en un silencio cómodo. La luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina e iluminaba el salero justo a tiempo, proyectando un pequeño arco iris sobre la mesa. ¿Puedo ver el discurso? Pregunté una vez más. Lo escucharás, dijo, desde la tercera fila. Después del desayuno, fue a su habitación a terminar de prepararse. Lavé los platos, los sequé, los guardé. Luego fui a vestirme. Cuando volví a bajar, Mateo estaba de pie en el pasillo ajustándose el birrete en el espejo. Noté algo en su mano. Pequeño, amarillo, doblado. La manta de bebé amarilla de hace 19 años. Bordes deshilachados, costuras perdidas. Se la estaba guardando en el bolsillo interior de su chaleco. Me vio mirándolo, sostuvo mi mirada en el espejo. Para la buena suerte, dijo, luego sonrió. No pregunté nada más. Cogí las llaves de mi coche.
Andrea nos esperaba en la escuela. El gimnasio estaba a 20 minutos. Bien podría haber sido un tribunal. El gimnasio de la preparatoria Willow Creek tiene capacidad para 400 personas. Ese día, todos los asientos estaban ocupados. Filas de sillas de plástico en el suelo del gimnasio, un pequeño escenario al frente con un podio, un micrófono y una pancarta que decía Clase de 2026. La orquesta de la escuela estaba afinando en la esquina, 3 violines, un violonchelo, 2 flautas y un chico con una tuba que parecía desear estar en otro lugar. Andrea y yo encontramos asientos en la tercera fila, lado izquierdo, lo suficientemente cerca para ver el podio. Lo suficientemente cerca para ver a Mateo cuando cruzara el escenario. Alisé mi vestido, puse mi bolso debajo de mi silla, crucé las manos en mi regazo. Luego las puertas dobles de la parte trasera del gimnasio se abrieron. Valeria entró como si estuviera entrando a una gala. Vestido cruzado verde esmeralda, cabello castaño rojizo en ondas sueltas que pasaban sus hombros, tacones que hacían clic en el suelo de madera, sonrisa lo suficientemente amplia como para ser vista desde el escenario. Javier Delgado estaba a su lado, traje gris, reloj plateado, cabello sal y pimienta peinado con precisión. Se movía como los hombres con dinero, hombros hacia atrás, barbilla nivelada, inspeccionando la habitación como si estuviera considerando comprarla. Detrás de ellos, Carmen y Ricardo. Carmen llevaba una blusa floral y un lápiz labial que solo usaba para ocasiones especiales. Ricardo llevaba una corbata que no combinaba con su camisa. Y en las manos de Carmen, apoyado en una bandeja de plástico con un tapete de papel debajo, un pastel, glaseado blanco, letras rosadas, de los que se piden en una pastelería de supermercado con 24 horas de antelación. Felicidades de tu verdadera mamá. 200 personas en la sala, familias buscando sus asientos, estudiantes haciendo fila en el pasillo, y mi madre caminaba por el pasillo central cargando un pastel que afirmaba que mi hijo pertenecía a otra persona. No me moví. No hablé. Andrea me tomó la mano. Antes de que comenzara la ceremonia, Valeria hizo su movimiento. Caminó directamente al área de preparación donde los graduados estaban haciendo fila. La seguridad no la detuvo porque le sonrió al padre voluntario en la puerta y dijo, soy la madre de Mateo Rodríguez. Y técnicamente, biológicamente, no mentía. Observé desde mi asiento cómo encontraba a Mateo en la fila. Lo abrazó, un abrazo teatral completo. Ambos brazos alrededor de él, cabeza inclinada para máxima visibilidad. Mateo permaneció rígido, sus brazos a los lados. Javier se quedó atrás, observando. Carmen sonrió desde 3 filas detrás de mí, el pastel equilibrado en su regazo. Luego Valeria se dio la vuelta. Caminó hacia mí, sus tacones haciendo clic, la sonrisa fija en su lugar. Se detuvo al final de mi fila y se inclinó lo suficiente como para que la gente detrás de nosotros pudiera escuchar. Elena, muchísimas gracias por cuidar a mi hijo todos estos años. Has sido una niñera increíble. Hizo una pausa, colocó su mano en mi hombro, pero ya estoy aquí. Yo me encargo a partir de ahora. ¿Niñera? 19 años. 4,000 almuerzos escolares. 300 reuniones de padres y maestros. 11,000 cuentos antes de dormir. 16 años de ayuda con la tarea. Mañanas de Navidad. 19 pasteles de cumpleaños que yo misma horneé porque los pasteles de panadería costaban $40 y eso era una semana de comestibles. ¿Niñera? No respondí, no porque no supiera qué decir. Tenía 19 años de cosas que decir. No respondí porque vi a Mateo observándonos desde el área de preparación. Estaba muy quieto. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos fijos en los míos. Y en esos ojos, leí un mensaje tan claramente como si lo hubiera dicho en voz alta. Espérame. Así que esperé. La ceremonia comenzó a las 10 en punto. La directora Gómez dio la bienvenida a las familias. La orquesta de la escuela tocó algo clásico que nadie reconoció. El superintendente dio un discurso sobre futuros y posibilidades y la importancia de la comunidad que duró 12 minutos y contenía no menos de 6 metáforas deportivas. Luego los graduados comenzaron a cruzar el escenario. Uno por uno,
Nombre llamado, diploma recibido, apretón de manos, sonrisa, fotografía. 263 graduados en orden alfabético. Valeria se había movido a la segunda fila directamente frente a mí. Tenía su teléfono grabando. Cada vez que un estudiante cruzaba el escenario, lo bajaba. Cuando alguien llamado Samantha Ruiz cruzó, Valeria se inclinó hacia Javier y le susurró algo. Javier asintió. Parecía cómodo. Parecía un hombre que creía cada palabra que su novia le había dicho sobre su pasado. Carmen se sentó al final de la fila con el pastel en su regazo. Lo custodiaba como si contuviera secretos de estado. Ricardo se sentó a su lado, con las manos en las rodillas, mirando al frente. Yo me senté en mi silla con las manos cruzadas. Andrea estaba a mi lado, su teléfono en su bolso, su atención en el escenario. Ella era la única persona en ese gimnasio que conocía la historia completa, el chat grupal, los hechos, los 19 años. Rodríguez, Mateo. Escuché su nombre y todo lo demás desapareció. El gimnasio, la multitud, el pastel, el vestido esmeralda de Valeria, el reloj plateado de Javier, todo se desvaneció. Mateo cruzó el escenario, alto, firme, el birrete perfectamente recto. Estrechó la mano del superintendente, recibió su diploma y me miró en la tercera fila. Me guiñó un ojo. Luego caminó hacia el podio porque el siguiente punto del programa era el discurso del mejor estudiante de la promoción y cada persona en ese gimnasio estaba a punto de saber quién era realmente Elena Rodríguez. Mateo ajustó el micrófono, se aclaró la garganta, desdobló un trozo de papel. Buenos días, dijo. Su voz era clara, tranquila, proyectada como yo le había enseñado cuando tenía 12 años y hacía su primera presentación de informe de libro. Graduados, familias, profesores. Gracias por estar aquí. Empezó con el material esperado. La desorientación del primer año, el misterioso guiso de la cafetería. Ese maestro sustituto que puso películas durante 6 semanas seguidas. La multitud rió. Valeria rió más fuerte, su mano en el brazo de Javier. Habló sobre lo que Willow Creek le había enseñado, sobre los maestros que se quedaban hasta tarde, sobre el conserje que conocía el nombre de cada estudiante, sobre la bibliotecaria que guardaba una provisión secreta de barras de granola para los niños que llegaban hambrientos a la escuela. Estuvo bien, natural, cálido, sin ser sentimental. La audiencia estaba con él. Luego hizo una pausa. Miró el papel en sus manos, lo estudió durante 3 segundos, 5. Luego lo dobló cuidadosamente, deliberadamente, de la misma manera que doblaba la manta amarilla cuando tenía 8 años. Lo colocó en el podio y comenzó a hablar sin notas. He estado planeando este discurso durante 6 semanas, dijo. Escribí 9 borradores, pero esta mañana me di cuenta de que lo más importante que quiero decir no está en ninguna de esas páginas. El gimnasio se quedó en silencio. El tipo particular de silencio que ocurre cuando 200 personas se dan cuenta simultáneamente de que algo inesperado se avecina. Valeria todavía sonreía. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Su teléfono estaba grabando. Ella pensó que él estaba a punto de hablar de ella. Pude verlo en la forma en que enderezó su postura, la forma en que apretó la mano de Javier. Se estaba preparando para su momento. No tenía idea de lo que se avecinaba. La persona a quien más quiero agradecer hoy, dijo Mateo, no es una maestra, ni un entrenador, ni un amigo. Es una mujer que tenía 22 años cuando le entregaron un bebé recién nacido y le dijeron, esta es tu responsabilidad ahora. El gimnasio estaba en silencio. Ella nunca había cambiado un pañal. Nunca había calentado un biberón. Acababa de ser aceptada en un programa de maestría con una beca completa, y lo abandonó. A la mañana siguiente, sin dudarlo. Hizo una pausa. Dejó que las palabras se asentaran. Se mudó a un apartamento de una habitación y lo resolvió. 4 horas de sueño por noche durante el primer año. Salario de asistente de maestra, pañales de la tienda de $1. Envolvió mis regalos de Navidad en papel de periódico porque no podía pagar papel de regalo. En algún lugar al fondo del gimnasio, alguien sorbió. Una madre, probablemente. Alguien que reconoció el agotamiento profundo en esos detalles.
Volvió a la escuela cuando yo tenía 5 años. Clases nocturnas, 4 años. Se graduó con una maestría en educación especial, y nadie de su familia asistió a su ceremonia. Una amiga se sentó en la tercera fila y aplaudió lo suficientemente fuerte como para 10 personas. Andrea me apretó la mano tan fuerte que perdí la sensibilidad en los dedos. Me ayudó con la tarea todas las noches durante 13 años. Me enseñó a cocinar, a lavar la ropa, a estrechar manos con firmeza y a mirar a la gente a los ojos. Me enseñó a planchar una camisa, a cambiar un neumático y a escribir una nota de agradecimiento a mano. Asistió a cada reunión de padres y maestros, a cada obra escolar, a cada asamblea de premios. Nunca faltó a una. Valeria ya no sonreía. Su teléfono todavía estaba grabando, pero su mano había caído a su regazo. Miraba a Mateo con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Confusión, luego reconocimiento, luego miedo. Mateo me miró directamente. Tercera fila, lado izquierdo. Ella no es la mujer que me dio a luz, dijo. Pero es la mujer que me eligió todos los días durante 19 años sin pedir nada a cambio. Sin quejarse, sin rendirse. Su voz no se quebró. Sus manos no temblaron. Se mantuvo en ese podio con la compostura de alguien que había pasado 19 años aprendiendo compostura de la persona más compuesta que conocía. Su nombre es Elena Rodríguez. Ella es mi madre. El gimnasio estalló. 200 personas aplaudiendo, algunas de pie, algunas secándose los ojos. Andrea lloraba abiertamente. La maestra de la orquesta en la esquina se secaba la cara con una hoja del programa. La directora Gómez, de pie junto a los escalones del escenario, se llevó la mano al corazón. No podía moverme. Me senté en mi silla de plástico con lágrimas corriendo por mi rostro y las manos cruzadas en mi regazo, exactamente donde habían estado durante los últimos 45 minutos, excepto que ahora temblaban. Valeria estaba sentada 2 filas delante de mí. Había dejado de aplaudir. Su teléfono estaba en su regazo, todavía grabando el techo. Javier la miraba a ella, luego a mí, luego a Mateo en el escenario, luego de nuevo a Valeria. Carmen estaba sentada al final de su fila. El pastel todavía estaba en su regazo. Felicidades de tu verdadera mamá, las letras rosadas hacia afuera, visibles para todos a su alrededor. Excepto que ahora esas palabras significaban algo completamente diferente. Porque 200 personas acababan de escuchar a Mateo Rodríguez nombrar a su verdadera mamá y no era la mujer del pastel. Miré a mi hijo en ese escenario. Él me miró y me dijo 2 palabras que nadie más pudo ver: gracias. Si sigues aquí, ya sabes que esta no es solo una historia de graduación. Se trata de quién se gana el título de mamá. Si alguna vez has mantenido a alguien unido cuando nadie miraba, esta es para ti. Dale me gusta, suscríbete y quédate conmigo. La ceremonia terminó. Las familias se derramaron sobre el césped. Los graduados abrazaron a sus compañeros. Las cámaras hicieron clic. El sol de la tarde era cálido y el aire olía a césped recién cortado y colonia barata. Estaba de pie cerca del roble junto al estacionamiento cuando Valeria me encontró. Vino rápido, sus tacones hundiéndose en el césped, el rímel ya corrido por las esquinas. Javier la siguió, con las manos en los bolsillos, la boca apretada en una fina línea. ¿Qué fue eso? La voz de Valeria era aguda, lo suficientemente alta como para que el grupo de padres cercanos se diera la vuelta. ¿Qué le dijiste que dijera? No le dije nada. Lo instruiste. Pusiste a mi propio hijo en mi contra. Mateo apareció detrás de ella, todavía con su birrete y toga, diploma en una mano. Nadie me instruyó, dijo. Su voz era uniforme, tranquila, la voz de alguien que había ensayado este momento en su cabeza durante años. Escribí ese discurso yo mismo. Valeria se giró hacia él. Cariño, soy tu madre. Te di a luz. Te llevé durante 9 meses. Y luego firmaste un papel y lo enviaste por fax desde una casa de hermandad, dijo Mateo, durante la semana de iniciación. La boca de Valeria se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. La abuela me dijo una vez que tenías que irte porque tenías escuela, continuó Mateo.
Y te fuiste a la escuela durante 19 años. Te fuiste a la escuela y a una carrera y a 2 matrimonios y a Chicago. Y eso está bien, pero no puedes venir a mi graduación con un pastel que dice, verdadera mamá, y pretender que esos 19 años no sucedieron. Miró a Carmen, que estaba a 3 metros de distancia con el pastel aún en sus manos. Y abuela, dijiste que hoy era la oportunidad de Valeria, pero esta es mi graduación, no su audición. Javier dio un paso adelante. Había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando con la cuidadosa atención de un hombre que cierra tratos para vivir y sabe cuando los números no cuadran. Valeria, dijo. Su voz era baja, controlada. Me dijiste que la situación familiar era complicada. Me dijiste que te obligaron a renunciar a él. Esa es la palabra que usaste, obligaron. Valeria se secó los ojos. Javier, fue complicado. Renunciaste voluntariamente a tus derechos parentales. Tenía 16 años. ¿Firmaste voluntariamente? La gente a nuestro alrededor había dejado de fingir no escuchar. Un padre con una cámara la bajó. 2 graduados cercanos se giraron para mirar. Valeria miró a Carmen en busca de rescate. Carmen dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia el brazo de Javier. No entiendes a nuestra familia. Javier apartó el brazo. Me miró a mí. Realmente, miró por primera vez. ¿Lo criaste desde su nacimiento? Sí, dije. ¿Sola? Sí. Se volvió hacia Valeria. Su mandíbula estaba tensa. Sus ojos habían cambiado. La calidez se había ido, reemplazada por algo frío y preciso. No le dijo otra palabra. Se enderezó la chaqueta, se ajustó el reloj, caminó por el césped hacia el estacionamiento. Escuché su coche arrancar, un sonido limpio y caro, y lo vi salir del estacionamiento, pasar el letrero de la escuela, pasar el gimnasio y bajar por la carretera hacia la autopista. Valeria se quedó en medio del césped con su vestido esmeralda y su cabello castaño rojizo bajo la luz del sol y vio como el único hombre que alguna vez la había hecho querer ser madre se marchaba porque acababa de saber que ella nunca lo fue. El pastel se quedó en el césped donde Carmen lo había dejado. Nadie lo había tocado. Nadie lo haría jamás. En el silencio que siguió a la partida de Javier, algo cambió en el rostro de Carmen. Miraba a Mateo. No a Valeria. No a mí. A Mateo, de pie allí con su birrete y toga, diploma en mano, la borla amarilla rozando su hombro, su nieto, el bebé que me había entregado a mí hace 19 años con una manta amarilla y un ultimátum. Sus ojos estaban húmedos. Su labio inferior tembló por un solo momento, quizás 3 segundos, quizás 5, vi algo en el rostro de mi madre que nunca antes había visto. Arrepentimiento. Arrepentimiento real, sin filtros. Abrió la boca y pensé, esto es. Este es el momento en que se disculpa. Este es el momento en que dice que se equivocó. Este es el momento en que 19 años de silencio se rompen y algo real sale a la luz. Elena, dijo. Esperé. Si no lo hubieras envenenado contra su propia madre, nada de esto habría sucedido. Y así, el momento se fue. Los ojos húmedos se secaron. El labio tembloroso se volvió a una línea firme. El arrepentimiento, si alguna vez lo fue, se derrumbó de nuevo en la fortaleza de rectitud en la que Carmen había estado viviendo desde antes de que yo naciera. Ricardo estaba detrás de ella, tan callado como siempre, mirando el césped. No había dicho ni una sola palabra desde su llegada. Mateo miró a Carmen. Su expresión era paciente. No enojada, no despectiva, solo paciente. Como se mira a alguien que no puede oírte por muy claramente que hables. Abuela, dijo, nadie me envenenó. Tengo 19 años. Tengo ojos, tengo oídos y tengo 19 años de recuerdos. ¿Sabes cuántos de esos recuerdos te incluyen a ti? 7 días de acción de gracias, 3 navidades, una tarjeta de cumpleaños. Eso es todo. Hizo una pausa. ¿Sabes cuántos incluyen a mamá? Me señaló. Todos ellos. Cada uno. Ella está en cada recuerdo que tengo porque ella estaba allí.
Carmen no tuvo respuesta para eso. No había respuesta para eso. Mateo se volvió hacia Valeria. Estaba de pie a 3 pies de distancia. Con el rímel corrido, los brazos cruzados. No intento hacerte daño, dijo. Necesito que escuches eso. No estoy enojado. No te estoy castigando, pero necesito que entiendas algo. Dio un paso más cerca. Si quieres estar en mi vida, puedes estarlo. Me gustaría eso, pero tienes que empezar desde ahora. No desde un pastel, no desde un discurso, no desde una publicación de Instagram que diga, mi hijo, mi orgullo, cuando no sabes mi promedio, el nombre de mi mejor amigo o a qué soy alérgico. Valeria parpadeó. ¿A qué eres alérgico? A los frutos secos, dijo Mateo, desde que tenía 4 años. Mamá se dio cuenta cuando me salieron urticarias en una fiesta de cumpleaños. Me llevó a la sala de emergencias a 60 en una zona de 35. Se sentó en la sala de espera durante 4 horas con un jugo y rezando. Se metió la mano en el bolsillo del chaleco, sacó algo pequeño, amarillo y descolorido. La manta. La manta de bebé de hace 19 años. La que me había envuelto a mí de recién nacida. La que lo había envuelto a él la noche en que lo traje a casa. La que había vivido en una caja fuerte ignífuga debajo de mi cama durante los últimos 14 años. La desdobló, la sostuvo por un momento. Luego caminó hacia mí, tomó mi mano y la colocó en mi palma. Esto es tuyo, mamá. Siempre fue tuyo. Sostuve esa manta. Tan fina como un pañuelo, suave como un recuerdo, deshilachada por todos los bordes. Olía a cedro y a champú de bebé y a 18 años de ser todo el mundo de alguien. No pude hablar. No quedaba nada por decir. Mi hijo lo había dicho todo. Andrea me rodeó los hombros con el brazo. Los padres cercanos estaban en silencio. Incluso el chico de la tuba había dejado de guardar su instrumento para observar. Los siguientes minutos transcurrieron en fragmentos. Valeria de pie sola en el césped, con los brazos aún cruzados, mirando al suelo, su vestido esmeralda atrapando el viento, nadie acercándose a ella, nadie hablándole. Carmen tirando de Ricardo hacia el estacionamiento sin una palabra. Ricardo siguiendo como siempre seguía. Ninguno de los dos miró hacia atrás. El pastel sentado en el césped cerca del roble.